Y bueno, vio cómo son los cumpleaños, ¿sí? Creo que los cumpleaños se festejan en cada familia de manera diferente, ¿sí? Pero también los tiempos marcan cómo se festejan los cumpleaños. Y en mi casa me preguntaban, ¿y no va a haber un brindis, una torta, algo para compartir entre todos? ¿Sí? Y bueno, los cumpleaños son diferentes. Hay momentos en los que los cumpleaños te agarran como para agarrar y tirar la casa por la ventana, y hay tiempos en que te agarran en batalla, ¿sí? Y hoy tenemos torta, pero para, como decía el pastor Nalo, para que compre, ¿sí? No para regalarle, sino para que usted compre. ¿Por qué? Porque la realidad es que estamos celebrando y a la vez estamos avanzando, ¿amén? ¿Sí? Entonces los proyectos, ¿sí?, están en medio de esta celebración y nosotros continuamos adelante, como continuamos adelante también con esta idea de poder ir mar adentro en todo lo que tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Y es un desafío para vos y para mí el no perder el rumbo, ¿sí? Ni las pruebas ni las celebraciones nos tienen que hacer perder el rumbo. ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ah, la pelotita. Mar adentro, ¿sí? No nos podemos quedar en la orilla, vamos mar adentro. Y en este mes, ¿sí?, en el mes de agosto, hemos decidido retomar un libro de la Biblia en el cual empezamos a estudiar en el mes de marzo. Ya ni me acuerdo, dice, no me acuerdo lo que pasó ayer, que me voy a acordar de marzo. Si vos querés hacer una seguidilla de esta lectura, te invito a que vayas a los últimos 2 domingos de marzo, tanto en YouTube como lo podés ver en Facebook, y busquen las prédicas en las cuales empezamos a hablar de los primeros capítulos de la iglesia que comenzaba, ¿sí?, la iglesia del libro de los Hechos, ¿sí? Y vas a poder ver 4 hermosas predicaciones en las cuales aprendimos primeramente que los creyentes necesitaron para llevar ese primer tiempo confianza y valor, ¿sí? Confianza y valor para poder llevar la obra adelante. También aprendimos en aquellas prédicas en el mes de marzo que la iglesia de aquel tiempo, si bien es un modelo para nosotros, nosotros no podemos ser iguales a la iglesia de aquellos años en la forma de llevar adelante muchas de las cosas, pero sí debemos de ser iguales en la esencia, en lo que tiene que ver con respecto a la fe. También aprendimos en el mes de marzo, esto hablando de los primeros capítulos del libro de los Hechos, en aquella oportunidad aprendimos de los cuidados con respecto a los peligros que ocurren dentro de la vida de la iglesia. Y aprendimos una historia muy fuerte, la de Ananías y Zafira, los cuales hicieron algo correcto, pero con un corazón incorrecto, ¿sí? Con un corazón incorrecto. Y después también vimos en aquel momento las maravillas y los prodigios que Dios hacía a través de los apóstoles, a través de la iglesia que se había levantado en aquel lugar. Por eso hoy, en este mes de agosto, retomamos esta lectura bíblica donde la dejamos, ¿sí? Y vamos a ir a partir de ahora, desde el capítulo 5, en realidad no es a partir de ahora, sino desde esta mañana, porque si pudiste ver la prédica de esta mañana, ya sabés que estuvimos compartiendo el libro de los Hechos y pasajes que están entre el capítulo 5 y el capítulo 9, ¿sí? Ese va a ser el sector de la palabra de Dios que durante este mes de agosto vamos a estar compartiendo y nos vamos a estar metiendo mar adentro para poder estudiar en la palabra de Dios. En estos tiempos, ¿cuántos saben que hay rumores de guerra? ¿Sí? Cada vez más, ¿sí? Cualquier noticia que sale, acá está por haber una guerra, acá está por haber... Se desatan guerras en todo el planeta, pero hay una batalla en la cual debemos definir claramente de qué lado estamos. Una batalla que es mucho más profunda que la de los misiles, la de los drones, y mucho más importante para la vida de cualquier persona aquí en esta tierra, porque trasciende no solamente las guerras de este mundo, sino que trasciende este mundo y también la eternidad. Esta es una batalla que se define en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestra sociedad, y una batalla que también se define aquí dentro de la iglesia. El título de esta palabra es Luchando contra Dios. ¿De qué lado estás? ¿Sí? ¿Se ha encontrado luchando contra Dios en alguna oportunidad? ¿Sí? Bueno, yo quiero decir que hay muchos que luchamos todos los días contra Dios. Cada vez que Dios nos habla a nuestras vidas y nosotros tenemos que tomar decisiones y nosotros hacemos como una resistencia a lo que Dios nos dice.
Y aquí nos vamos a encontrar un pasaje que está en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 17, y que se lo voy a parafrasear primero en general porque después lo vamos a ir desglosando. Esto es más o menos así. Los apóstoles, los discípulos, en aquellos tiempos cuando la iglesia comenzaba, Dios los usaba de una manera tremenda, haciendo maravillas y milagros. Amén. ¿A cuántos les gustan las maravillas y los milagros, los prodigios, ver cosas sobrenaturales de Dios? Amén. ¿Le gusta? ¿Sí? ¿Desea que eso ocurra cada vez más? Bueno, quiero contarle que cuando empiezan a suceder maravillas, milagros, empieza cada vez más grande la oposición. ¿Cuántos quieren ver maravillas, milagros? Claro, porque hay que estar preparado para esto. Y inmediatamente aquellos que no entendían lo que estaba sucediendo, los religiosos de aquella época, se levantan en contra de los discípulos que ya habían sido advertidos en un par de ocasiones anteriormente en que dejaran de hablar del nombre de Jesús y en que dejaran de decir que Jesús había resucitado, ¿sí? En que dejaran de decir que los sacerdotes y todo el pueblo habían sido los que lo habían mandado a la crucifixión. Bueno, la cuestión es que ellos siguen haciendo obras, maravillas y milagros, y debido a todo esto son amablemente convocados a través de la fuerza pública, ¿sí? Y le preguntan por qué siguen haciendo lo que le dijimos que no hagan. Le dijimos no hablen más de Jesús, no hablen más que murió, no hablen más que resucitó. No queremos que lo hagan más, se lo dijimos ya un par de veces. Bueno, no lo entendieron, ¿sí? Antes lo metimos a Pedro y a Juan adentro de la cárcel, le agarramos a dos. Acá ahora agarramos, dice, a un grupo de los apóstoles. No dice cuántos, ¿sí? Usted póngale el número que quiera, pero la cuestión es que todos adentro y allá desfilaron para la novena. No la novena de la Iglesia Católica, no, ni la comisaría novena. No, adentro, ¿sí? A la cárcel. Y cuenta la historia que estando presos en ese lugar aparece un ángel del Señor en medio de la noche y los libera. No cuenta de qué manera, no dice de qué manera los saca, pero la cuestión es que les dice, ustedes acá adentro no sirven para nada, de acá van a salir y los quiero nuevamente haciendo el trabajo que tienen que hacer. Vayan, prediquen, vayan al templo, hablen del Señor. Y allá en medio de la noche salen. Los que lo habían metido preso a la otra mañana siguiente se encuentran de golpe y porrazo con la necesidad de convocarlos, los convocan, va la policía a buscarlos y cuando llegan a la cárcel, ¿qué se encuentran? Las celdas vacías. ¿Sí? ¿Dónde estaban los que estaban presos? Predicando la palabra de Dios en el templo. Y de allí llega la noticia y le dice, miren, lo que ustedes están buscando en la cárcel, están predicando nuevamente allí en el templo. Y los mandan a buscar nuevamente con la policía. ¿Cuántos quieren seguir viendo milagros y prodigios? El amén va achicándose, ¿eh? ¿Sí? Ahí va de vuelta, ¿eh? Cárcel, policía, no le va gustando. Y allá lo fueron a buscar de vuelta y los trajeron de vuelta. Y le dicen, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? ¿No entienden lo que les estamos diciendo? No queremos que hablen más. No queremos que hablen más. Bueno, la cuestión es que ya ahora, en medio de toda esta situación, ya no querían más que hablen, sino que ya los querían matar. Estaban recontraenojados con los apóstoles. ¿Sí? Y aparece un hombre que se llama Gamaliel, que ahora lo vamos a ver en la historia, que hace una propuesta para solucionar este tema. Y luego de darles unos cuantos azotes, ¿cuántos quieren ver milagros y prodigios? ¿Cuántos quieren que Dios los use para esos milagros y prodigios? Bueno, después de dar unos cuantos azotes, y después, mire, se lo voy a contar. Dice, la palabra que se utiliza para esos azotes, dice que esos azotes llegaban hasta rasgar la piel. Me corté, dice usted. Mira lo que me duele, Señor, saname. Bueno, a esto les daban hasta cortarle la piel. La cuestión es que de ahí los liberan y le dicen, no hablen más. Y los discípulos, dice que salieron gozosos de haber sido afrentados por causa del nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron a partir de ahí? Continuaron enseñando la palabra de Dios en el templo y también en las casas.
Este es el resumen de lo que dice Hechos 5, 17 al 42, el cual te invito que ahora podamos empezar a desglosar y poder hablar de esto. La iglesia venía de una situación difícil. Ananías y Zafira, si usted lee el contexto, va a saber, una buena acción con un corazón incorrecto. ¿Qué es lo que pasa? Ananías y Zafira venden una propiedad, dice que la venden en tanto, ¿sí? Cuando en realidad era otro el monto, y el problema no era la plata que habían puesto, el problema era que le habían mentido al Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Viene el juicio de Dios, muere Ananías, muere Zafira, imagínese el wiki, ¿sí? ¿Qué había? Dios estaba trabajando en su iglesia, estaba limpiando la iglesia y mostrando claramente que la iglesia no es un juego. Estaba estableciendo un estándar de santidad dentro de la iglesia. Estaba diciendo, acá las cosas no se hacen así con liviandad. Y yo le doy gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana para con cada uno de nosotros. Porque qué difícil sería vivir nosotros de primera mano una situación parecida. Este temor es el que fortalece a la iglesia para no irse para cualquier lugar. Y la verdad que muchas veces es necesario vivir situaciones en las cuales seamos sacudidos para poder aprender lo que Dios quiere de nosotros. En este tiempo nosotros, de igual manera, vamos a ser confrontados a tomar decisiones y a elegir qué estándar de vida vamos a tener para caminar con Dios. Uno liviano, uno en el cual simplemente cumplamos y seamos religiosos, o realmente estemos comprometidos con Dios de una manera total. Mezclarnos con la corrupción que hay en el mundo y pensar que en la iglesia y fuera de la iglesia es lo mismo, o siendo advertidos por esto que sucedía en la iglesia primitiva, acercarnos a Dios y pedirle que realmente nos ayude a tener ese estándar de santidad que Él pretende de nosotros. La sociedad va a querer que neguemos nuestra fe, hermanos. Dios limpia su iglesia muchas veces para enfrentar lo que viene. ¿Cuántos saben que está complicada la situación? ¿Sí? Gloria a Dios, ya quedaron todos mudos. Bien, ¿sí? ¿Sabe qué? Vienen cosas más difíciles y pasamos por pruebas y dificultades porque Dios está trabajando en nosotros y nos está purificando, iglesia, para estar preparado para las cosas que vienen. Satanás va a intentar detener a la iglesia. Y la tarea de Satanás, ¿sabe qué? Usted se cansa, el diablo no se cansa. Es incansable. Dios tiene misericordia, pero Satanás no tiene misericordia. Va a intentar hacer todo lo posible para hacernos caer y que nosotros desfallezcamos en la fe. Y para Satanás le es lo mismo un hombre grandote y fuerte que un niño. A todos los quiere destruir, porque él vino para robar, para matar y para destruir. Hombres y mujeres, matrimonios y solteros, ancianos y niños, sin distinción, es su objetivo el que nosotros nos alejemos de la fe. En este pasaje, ante todo esto que venía sucediendo, debemos contextualizar que ahora estos apóstoles que están encerrados son, se podría decir, el fruto de un crecimiento de esta persecución hacia la iglesia. Antes eran Pedro y Juan, ahora son los apóstoles. El 5, 17 y 18 dice así: entonces, levantándose, llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Hacer la voluntad de Dios va a provocar sentimientos negativos de aquellos que no la quieren hacer. Y esos sentimientos negativos muchas veces se van a transformar en acciones agresivas, en acciones que van a ir en contra de nosotros para querer perjudicarnos. ¿Y sabe qué? Si para ustedes esto es una novedad, quiero decirle que para la iglesia durante estos 2000 años ha sido una constante. Ha sido una constante, nada más que nosotros hemos vivido tiempos
tremendamente de gracia. Pero aquí lo vemos claramente. Nada de lo que sucede está escondido de Dios. Él sabe todo lo que pasa en tu vida, lo que pasa en la mía y lo que va a suceder. Pero ¿sabes qué? Sin importar lo que esté sucediendo, hay algo que debemos recordar. Lo que dice Romanos 8:28. ¿Sí? Cuando habla diciendo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las dificultades, las pruebas, todas esas cosas, la cárcel, las persecuciones, cuando son conforme al propósito de Dios y al llamado de Dios, van a ser utilizadas para nuestro bien. Dios las va a dar vuelta para que sea para nuestro bien. Los que encierran con el sumo sacerdote a los apóstoles son los saduceos. ¿Sabe usted quién eran los saduceos? Bueno, le voy a contar así brevemente. Algunos sé que lo saben mejor que yo, pero voy a hacer una breve síntesis de quién eran ellos. Los saduceos eran un grupo religioso. Cuando usted lee en los evangelios va a ver que más de una vez Jesús es confrontado por los fariseos, ¿sí? Los fariseos eran los que creían en la palabra, en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? En la Torá, como usted le quiera decir, no sé, acomódelo a ese significado. Creían los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, pero los fariseos a eso le agregaban tradiciones, le agregaban cosas. Y usted cada vez que lo ve a Jesús en los evangelios va a ver que él está peleando con los fariseos una y otra vez, ¿sí? Una y otra vez peleando. Ahora le toca con los saduceos. Los saduceos, al contrario, ellos en vez de agregarle cosas sacaban. Y por ejemplo, ellos no creían en la resurrección, no creían que había vida eterna, ¿sí? Esas eran cosas que ellos no las creían. Eran religiosos, pero no la creían. Y usted puede decir, ¿y cómo puede ser si eran parte del pueblo de Dios, parte de los que Dios ha escogido, que ellos no creyeran en estas cosas? ¿Sabe qué? La religión nos permite creer lo que querramos. La religión te permite creer lo que quieras. Porque la religión ya sabemos que nos salva, el que salva es Jesús. Y una relación con el Señor Jesús es la que nos salva, no es la religión, no es la forma de creer. Y en este tiempo, así como los saduceos, hay muchas personas que eligen creer en lo que ellos quieren creer, pero no en lo que Dios dice en su palabra. Y algunos agregan, otros sacan e inmediatamente forman sus propios dioses. Y acá ya tenemos una advertencia y algo para poder tomar para nuestras vidas. ¿Quién es nuestro Dios? Hemos formado nuestro propio Dios, el Dios que nos permite hacer cosas que quizás en la palabra de Dios nunca están permitidas. Hay muchos que hoy se dan licencia para poder decir, es una mentirita blanca. ¿Qué mal puede hacer que yo mienta? Y nuestro Dios dice que no debemos mentir. También algunos se dan licencia para hablar y decir que Dios es liberal, que podemos hacer con nuestra sexualidad lo que querramos. Y Dios evidentemente así nos lo dice en su palabra. También hay algunos dentro de la iglesia que dicen que se puede seguir a Dios sin vivir dentro de la comunidad de la iglesia. Han creado su propio Dios, con sus propias formas de ver las cosas. Nada que ver con lo que dice el verdadero Dios. Por eso, por ahí, cuando nosotros juzgamos a estas personas de la antigüedad y las miramos y decimos, los saduceos, mirá qué personas tan obtusas, cómo podían pensar esto o lo otro, la realidad es que hoy muchos vivimos de la misma manera, sacando y poniéndole a la palabra de Dios de acuerdo a nuestro propio gusto. ¿Por qué los saduceos no querían que predicaran de Jesús? Porque los apóstoles predicaban que Jesús había muerto y había resucitado, y ellos decían que no existía la resurrección, y por lo tanto si existe la resurrección, existe la vida eterna. Y si existe la resurrección y la vida eterna, un día vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho aquí en este mundo. Por eso hay tanta gente que dice, ¿y quién sabe lo que va a pasar del otro lado? Y si hay un otro lado. ¿No le dijeron nunca así? ¿Sí?
Viví la vida ahora que no sabés qué es lo que va a pasar. Entonces tu religión te dice, haz lo que quieras ahora, disfrutar la vida porque después no hay otra. Y acá estaban diciendo, ese Jesús que ustedes mandaron a la cruz, resucitó y ahora vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Ese es nuestro Dios, un Dios que está vivo y que ha resucitado y al cual vamos a estar delante de su presencia un día, cada uno de nosotros. Cada uno en este tiempo, o muchos, han decidido crear su propio Dios y lo han creado a su imagen y semejanza. ¿Cómo me gusta el Dios? Un Dios que sea como yo lo quiero, de la manera que a mí me gusta. Pero dice que estos hombres que habían echado a los discípulos en la cárcel, el versículo 19 y 20 habla diciendo, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacando y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, traiga más liberación a su vida. Amén. ¿Usted necesita liberación? Algunos piensan, dicen, no, que yo no estoy endemoniado, pero ¿sabe qué? Hay gente que no está endemoniada, pero necesita liberación también. Hay gente que necesita liberación financiera. Otra vez se van las sonrisas, no sé por qué. Si ve que estamos dando en el blanco, ¿sí? Hay gente que necesita liberación emocional. Todos necesitamos liberación. Ahora bien, Dios trae liberación a nuestras vidas como lo hizo a los discípulos. Y Dios va a traer liberación a tu vida, pero la va a traer con un propósito, para que hagas la voluntad de Dios. Dios te va a sacar de la cárcel en la cual estás, pero no para que vuelvas a hacer tu voluntad, sino que te trae libertad para que vos puedas ser libre para hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando el ángel se acerca a la cárcel y le abre las puertas y les permite salir, reciben una instrucción. ¿Sabe cuál es la instrucción que les da? Vuelvan al lugar donde estaban y vuelvan a predicar lo mismo que estaban predicando. Y en este tiempo hay muchos que buscan liberación, pero además hay como una necesidad de algo nuevo, de algo diferente. Me ponía a pensar cuando escuchaba esta palabra, cuando leía esta palabra y la analizaba para poder compartir con ustedes. ¿Cuántos buscan algo nuevo, algo diferente? Hoy parece que ya no da más resultado la oración y la palabra y el ayuno. Y Dios te dice, ¿qué tengo que hacer? Orá, tener comunión conmigo, leer la palabra, ayuná. No, pero eso ya lo sé. Sí, bueno, pero esa es la forma. Esa es la manera. No sé qué es lo que estás esperando. Aquí los discípulos recibieron el desafío de volver nuevamente al mismo lugar. ¿A qué? A hacer lo mismo que estaban haciendo. A predicar el evangelio, a ser discípulos, a compartir lo que el Señor había puesto y habían hecho en ellos. Vayan y prediquen. No hay una nueva instrucción. Y allí fueron nuevamente a enseñar de Jesús las Escrituras y cómo las Escrituras en el Antiguo Testamento mostraban a Jesús como el Salvador. En el versículo 21 dice, habiendo oído esto, entraron al templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Primero que nada, este versículo lo vamos a dividir en dos partes. Dice que luego que reciben liberación y le dan la orden, dice, habiendo oído esto, entraron, ¿cuándo? De mañana. De mañana. ¿Sí? Importantísimo, cuando Dios te da una orden, no demores en obedecerle. Ellos fueron liberados durante la noche. A la mañana, inmediatamente fueron a cumplir con lo que Dios les había expedido. No solo escucharon lo que es la voluntad de Dios, sino que le obedecieron. Le obedecieron. No solo hay que escuchar lo que Dios quiere, sino que nosotros le debemos obedecer a Dios en lo que Él nos pide. Y cuando nosotros obedecemos a Dios en lo que Él nos pide,
inmediatamente empieza a haber confusión en el enemigo, como ocurrió con estos hombres. Estos hombres enviaron a la cárcel, ¿sí?, para que fuesen traídos los apóstoles que en teoría estaban presos, ¿sí? Estos hombres eran los ancianos, ¿sí? Estos hombres ancianos eran hombres reconocidos y honrados por su sabiduría, eran jefes. El concilio habla también de cargos políticos, el sumo sacerdote, los saduceos, todos ellos mandan a llamar a los apóstoles. Y el versículo 22 al 24 dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Dice, tremendo para mí, ¿sí? La cárcel, la guardia, todo cerrado. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué a usted no le llama la atención esto? Porque hoy saber de que hay presos que se fueron de la cárcel es algo normal. Se escaparon. Y no estaban más. Ahí alguien coimearon. A alguien les abrió, ¿sí? Seguramente hay alguien que le dieron unos mangos, desde afuera le tiraron una plata, le abrieron la puerta durante la noche y le dijeron, acá tienen, ustedes pueden salir. Pero quiero decirle que los guardias en aquella época respondían con su propia vida por los presos a los cuales estaban controlando. Y esto no era algo fácil de poder asumir. Y se presentaron delante de los del concilio y le dijeron, Señor, ¿cómo le va? ¿Y dónde están los presos? Bueno, llegamos a la cárcel, ¿sí? Afirmativo. No sé si decían así como dicen los policías, afirmativo, ¿sí? Estaba todas las cosas en su lugar, ¿sí? No sé los códigos, todo eso, acá lo tenemos algunos hermanos que son policías o están ahí dentro del rango ese. Encontramos a los guardias parados adelante de la celda, ¿sí? Los candados estaban puestos en su lugar, pero los presos se escaparon, pero no se escaparon. ¿Cómo? Sí, se escaparon, pero no se escaparon. ¿Cómo se escaparon pero no se escaparon? Sí, estaba todo cerrado, pero no estaban ahí adentro. ¿Cómo que no estaban ahí adentro? Sí, no estaban ahí adentro. Pero ¿cómo puede ser que no estaban ahí adentro si estaban los guardias parados, estaba la cárcel cerrada y ustedes están diciendo todo esto? La verdad es que escaparse no se escaparon, pero estaban ahí. Ahí adentro no están. No tenemos a nadie a quien traerles. Entonces llega alguien del templo y dice, a los que ustedes están buscando, ¿sí? Los que no están en la cárcel están predicando en el templo, allí, en el mismo lugar. Y el versículo 26, 5:26, Isaías, dice, entonces con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? ¿Dónde estaban los presos? En el templo, ¿sí? Y si a usted vienen y le avisan de que los presos que usted estaba buscando que estaban en la cárcel, ahora están en el templo. Cuando llegan los presos, ¿usted qué le pregunta? ¿Cómo salieron? Explíquennos, ¿cómo salieron ustedes de la cárcel? Pero esta gente estaba tan enceguecida en que no hablaran en el nombre de Jesús que no les importaba entender cómo habían salido. No querían reconocer de que había un milagro, no querían reconocer que había algo sobrenatural que estaba ocurriendo en ese momento y en ese lugar. Porque la pregunta que le hicieron, o la manera en que los interpelaron fue, ¿no les dijimos que no hablen más en el nombre de Jesús? Y ¿saben qué, hermanos? Podrán ocurrir señales y milagros a nuestro alrededor,
Pero los problemas no son las señales y los milagros. Nuestro problema, o el gran problema de la sociedad, es el mensaje que estamos compartiendo. Porque cuando nosotros hablamos de Jesús, la gente se siente confrontada. Y aunque resucite un muerto adelante de ellos, si no quieren creer, no van a creer. Yo me pregunto, sinceramente, si usted ve a una persona que estaba presa y que está afuera, a un muerto que resucita, usted no le va a preguntar cómo pasó. Pero acá vemos evidentemente que no había un interés en saber qué era lo que Dios estaba haciendo. El interés era frenar todo aquello que estaba yendo en contra de lo que ellos creían. Cuando los van a buscar, dice que los fueron y los trajeron amablemente. Ahora ya la policía no los agarró así nomás. El pueblo sabía que ellos estaban presos y habían visto lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de ellos. Y ellos no le temían a Dios, pero sí le temían al pueblo. Y por eso los buscan amablemente y los traen nuevamente hasta el concilio. Los apóstoles en ese momento hubiesen tenido varias opciones. Si yo hubiese sido uno de los apóstoles, me hubiese dado vuelta y le hubiese dicho: muchachos, ¿vieron lo que les contamos que pasó anoche, que Dios nos liberó de la cárcel? Bueno, nos están queriendo llevar de vuelta. Y armaba una turba ahí. ¿Sí? Si alguno tiene un machete, una soga, venga por favor ahora, fájenlo a los policías esto, Dios va a hacer algo con ustedes, y que me defiendan. Pero los discípulos se quedaron callados, no dijeron absolutamente nada. ¿Y sabe por qué? Porque los discípulos seguían confiando en el Señor. ¿Qué era lo peor que le podía pasar? Como mínimo que lo llevaran a la cárcel. Y la noche anterior ya habían estado en la cárcel. Así que mucho más no les podían hacer. Entonces decidieron confiar en Dios. Y sin decir una palabra se dejaron llevar nuevamente ante el concilio para poder ser interpelados una vez más. Ahora, ¿cuántas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y en medio de esas situaciones difíciles nos olvidamos que quizás Dios la noche anterior nos liberó? Y empezamos a los gritos pidiendo ayudas para todas partes, en vez de confiar en que Dios ha sido fiel antes y va a ser fiel nuevamente con nosotros. ¿Sabe qué? Los discípulos tenían una esperanza. La esperanza era que ese mismo Dios que los había sacado de la cárcel, los podía volver a sacar de la cárcel una vez más. Y Dios puede sacar tu vida de la cárcel. Lo ha hecho antes, lo puede volver a hacer ahora nuevamente. Dios es fiel y está siempre atento a todo lo que ocurre con nuestras vidas. No le preguntaron cómo salieron, le preguntaron por qué seguían predicando de Jesús. Y la preocupación era que no hablaran más. ¿Cuántos han escuchado de estadísticas de la política en este tiempo? ¿Sí? De cuánto está el dólar, de cuánto va a aumentar, de cuánto es el riesgo país y todas las estadísticas. Bueno, cuando ellos se presentan nuevamente ante el sumo sacerdote, ante los saduceos y los concilios, dice: ustedes siguen hablando de Jesús, y no solamente que siguen hablando de Jesús, sino que han llenado todo Jerusalén, ¿sí?, con este mensaje. ¿Cuántos creen en las estadísticas que dan del gobierno? Levante la mano. Usted dice: yo creo en las estadísticas que da el gobierno. ¿No cree? Usted no cree. Claro. Usted dice: ellos se acomodan los números para ellos mismos. Pero acá tenemos una estadística hermosa que dio la oposición. Llegaron los discípulos delante de los sacerdotes, de los jefes que estaban en ese momento, y le dicen: ¿saben qué? Ustedes llenaron todo Jerusalén con este mensaje de Jesús. Y yo me imagino a los discípulos: ¿escuchá? Están diciendo que ya llenamos todo Jerusalén de Jesús. Mirá la estadística que nos están pasando. Aparentemente ya lo logramos. Todo Jerusalén ya conoce del Señor. ¿Cuánto les gustaría que todo Santa Fe conozca del Señor? Amén. Qué lindo sería una estadística que diga: no hay una persona en Santa Fe que no conozca del Señor.
¿sí? Y decir, nosotros como Iglesia Nueva Vida podemos tener la tranquilidad de que el Señor nos ha usado para que no haya nadie que quede sin conocer del Señor. Y no solamente esto, dice, y además de ir y predicar este evangelio y decir estas cosas, estas noticias que ustedes tienen, nos quieren echar sobre nosotros la sangre del que murió. ¿Y sabe qué? Había una realidad. Los discípulos querían echar esa sangre también sobre la vida de los sacerdotes, de los saduceos y de toda la gente del concilio que estaba en ese lugar. Cuando ellos se defendían de esta manera, diciendo, ustedes nos quieren hacer culpables a nosotros de que nosotros lo matamos a Jesús. Ustedes quieren echarnos esa sangre encima, pero ¿sabe qué? Los discípulos querían echarle esa sangre encima, pero en un sentido de la salvación. Porque ellos predicaban el evangelio para que todos se salvaran, incluidos los que estaban en ese momento juzgándoles en ese lugar. Por eso podemos leer a partir del versículo 30, que dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste. A este Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Le decían, ustedes no pueden predicar más, y en el medio de los que estaban siendo juzgados, ¿qué hacen? Le vuelven a predicar nuevamente. ¿Saben qué, hermanos? Cuando tengamos mayor oposición es cuando tenemos que seguir predicando. Este es el momento para seguir predicando. Los momentos más difíciles son los momentos en los que tenemos que seguir obedeciendo, porque Dios se merece nuestra obediencia a Él en todo momento. La obediencia manifiesta la presencia del Espíritu Santo en la vida de aquel que cree. Así como es, como dice este versículo 32, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. Para ellos es el Espíritu Santo y para hacer la voluntad de Dios. Y el versículo 5:33 dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. La falta de reconocimiento del pecado produce ira. Cuando usted habla del evangelio a otros, si esa persona no reconoce que es un pecador, esa persona se va a enojar. Porque te rendís a los pies de Jesús o la palabra cae sobre vos y te aplasta. Hay dos formas de reaccionar al evangelio. Ahora ya ellos no lo querían más callar, ahora los querían matar. Y aquí aparece Gamaliel en el versículo 34. Dice, entonces levantándose en el concilio, un llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, no Judas el que lo traicionó a Jesús, este es otro Judas por las dudas para que no se confunda, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Amén, dice. Se despertó el hermano. Muy bien. Gamaliel se levanta para dar su postura y dice, y pide calma. Dice, esperen, no los vamos a matar. Esperen, tengan en cuenta lo siguiente. Pasó lo siguiente hace no mucho tiempo atrás. Con sentido común y con un buen razonamiento dice, este Teudas que se levantó hace un tiempo atrás con 400 más, se murió y después no pasó absolutamente nada. Y después dice, se levantó Judas Galileo con mucho pueblo, dice, y ese pueblo lo siguió, pero murió y todo se terminó.
¿Qué pasaba? Hay una reflexión que va a ser ahora. Bueno, lo seguimos, lo hablamos después, ¿puede ser? Así yo puedo seguir predicando. Amén. Gracias. Dice el versículo 38 y 39. Y ahora os digo, sigue hablando Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Inmediatamente Gamaliel hace una reflexión y dice, si esto no es de Dios, esto dentro de poquito ya no va a estar más. Se muere los discípulos, los apóstoles, y esto no va a estar más, no va a seguir. ¿Sí? Ahora, si es de Dios, cuidado, no vaya a ser que nos encontremos luchando contra Dios. Y yo en este día quiero dar gracias al Señor por esta iglesia y por estos 36 años. ¿Sabe qué? Un día Nueva Vida no va a existir más. Qué feo que suena, ¿no? ¿Eh? Y esa fecha no la tenemos ninguno de nosotros. Y Dios quiera que esa fecha sea el día en el que el Señor vuelva. Amén. ¿Sí? Pero esta obra que el Señor ha levantado, no aquí, en otro lugar de principio, pero que se fue trasladando, sufrió varios golpes en los cuales fue pasando y fue subsistiendo. Y aún la muerte de nuestro pastor que inició esta obra. Y yo decía, Señor, gracias porque tu fidelidad se muestra en que esta obra no está basada en los hombres, está basada en vos. Y estos 36 años que se han mantenido no han sido porque se ha levantado un hombre o una mujer. Estos 36 años se han mantenido porque ha sido la fidelidad de Dios. Y porque cuando la obra es de Dios, la obra continúa sin importar quién sea la persona que esté al frente. Y sin lugar a dudas, Gamaliel no le erró en el razonamiento, aunque su razonamiento era medio, se podría decir, natural. Le faltaba todavía algo más, aunque era un maestro de la ley, un hombre reconocido. Es más, usted lo puede buscar y va a encontrar que era uno de los hombres más reconocidos por su conocimiento. Este mismo Gamaliel era el que era el tutor de Saulo, el apóstol Pablo, con quien él se había criado a los pies, ¿sí?, de Gamaliel. Era un hombre muy sabio, pero había una realidad. Él había dicho, si esto no es de Dios, se va a cortar, pero si es de Dios no vaya a ser que nos encontremos luchando en contra de Dios. Pero en esto en ningún momento él habla y reconoce que Jesús era el Salvador del cual él tanto hablaba como maestro de la ley y enseñaba. Él no había reconocido, y la verdad es que ninguno sabemos, porque no hay ninguna argumentación para poder decir si Gamaliel en algún momento se convirtió o no se convirtió al Señor. Pero la realidad es que en este momento el razonamiento de él es correcto, pero no es desde una base de fe, desde un conocimiento del Señor Jesús. Muy diferente a lo que nosotros hoy podemos ver. 2000 años después, la iglesia continúa creciendo y continúa pasando el mensaje de salvación de uno a otros, porque esta obra no es una obra de hombres, es una obra que ha levantado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿sí? Y que no corresponde solamente a la iglesia Nueva Vida de calle Espora. Gamaliel hace algo también muy importante en este pasaje, y es advertirnos con respecto a algo. ¿Usted quiere saber si está desarrollando su fe en un lugar correcto o no? Hágale caso a lo que dijo Gamaliel. Gamaliel da dos ejemplos que nos sirven como parámetros para poder saber si nosotros el lugar donde estamos es un lugar a donde se sigue a Dios o es un lugar peligroso en el cual estamos reuniéndonos. Él habla primero diciendo que Teudas se levantó diciendo que era alguien. Si el lugar donde estás hay alguien que dice tener la verdad y que no hay ningún otro lugar donde hallarla, si yo les dijera en esta noche, hermanos, el que no es de Nueva Vida está perdido, entonces usted está en un lugar peligroso.
Si usted escucha palabras, ¿sí?, como que da todo vueltas alrededor de esa persona, que tenés que hacer esto o no hacer lo otro, cuidado. ¿Sabe qué? Hay uno solo que es la verdad, y ese es Jesús. Y ninguna otra persona es la verdad. Nadie tiene toda la verdad. Solamente Jesús tiene la verdad. Y nadie es alguien. El único que es alguien es Jesús. Todos los demás no somos nada. Todos los demás no somos nada. Dios no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Dios. Si hay un lugar en el cual te dicen que tenés que seguir a alguien, tené cuidado. Ese lugar puede ser un lugar peligroso. Ese es un lugar en el cual se puede denominar como una secta. También Gamaliel habla de Judas, este Galileo, dice que llevó tras de sí mucho pueblo. Y la pregunta es, ¿a quién está siguiendo? Porque dice que la gente lo seguía a Judas, al Galileo. Pero vos no sigas a ningún hombre, porque los hombres pasamos, pero al que tenés que seguir es el que vive para siempre, que es a Jesús. Si el lugar a donde estás te dicen, vos tenés que hacer y seguir a esta persona a todos lados, tené cuidado. El lugar a donde estás yendo puede ser un lugar peligroso. Al único que seguimos es a Jesús. No seguimos a ningún hombre. No seguimos a ningún hombre. Por eso yo vuelvo a dar gracias a Dios por esta congregación. Porque en los 33 años que camino en esta congregación desde que conocí al Señor, me enseñaron a seguir a Jesús y no a seguir a los hombres. Y si en algún momento alguien desde aquí, desde este púlpito, o en alguna enseñanza que te den de manera puntual, te dicen, no, vos tenés que hacer lo que dice tal persona, nos venís y nos avisas. Seguimos a Jesús. El 5:40 dice, y convinieron con Gamaliel, dice, y llamándolo a los apóstoles que lo habían hecho salir, dice, después de azotar, en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Primero los, luego ahora los azotan. Y el 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, ¿sí? Les dieron una paliza y salieron contentos. Yo no salgo contento si me dan una paliza. ¿Ustedes se acuerdan cuando le daban una paliza? Bueno, alguno va a decir violencia, que en los niños, que todas esas cosas está bien, ¿no? Pero cuando te daban, qué alegría. No hay ninguna alegría en que te den una paliza, ¿sí? Eso es ser masoquista, ¿sí? Si a vos te pegan y te da alegría, eso quiere decir sos masoquista. Y acá no dice que salieron contentos porque les pegaron. Salieron contentos porque sabían que eso que habían recibido que no era justo, era por causa de hacer lo que Dios les decía que tenían que hacer. Era por causa del nombre de Jesús. Cuando pasamos por momentos difíciles, hermanos, y somos de alguna manera castigados por permanecer fieles al nombre de Jesús, debemos sentirnos contentos. Debemos sentirnos gozosos, ¿sí? Porque estamos manteniéndonos firmes en la fe. Y el 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas, y predicar a Jesucristo. Y una vez más, a la obediencia, a la base de lo que se les había mandado. Hermanos, en el camino del Señor no hay cosas tremendas por descubrir, se podría decir, para que Dios nos revele si nosotros no aplicamos primeramente lo que es la base de la fe. La oración, la palabra, el ayuno, la comunión con los hermanos, el servir a Dios, el desarrollar los dones, el ser discipulado, el hacer discípulo. No busque nada extraordinario fuera de eso, porque eso es lo como debemos desarrollar nuestra vida de fe. Y Nueva Vida, si quiere seguir teniendo sentido como iglesia, debe seguir orando, debe seguir predicando la palabra, debe seguir haciendo discípulos, debe seguir dejándose discipular, debe seguir ayunando, debe seguir obedeciendo a Dios en todo.
Ante las pruebas que vengan debemos tener la perspectiva correcta. No hemos sido abandonados por Dios. Decirle al que tenés al lado, Dios no te abandonó. Dios no te abandonó. No importa, no sé qué prueba tenés, pero te digo algo, Dios no te abandonó. Dios está con vos. Hemos sido renacidos para una esperanza viva, tenemos herencia en Dios y vamos a ser probados como el oro. ¿Usted sabe cómo se prueba el oro? ¿Con qué? Con fuego, ¿sí? Poco fuego, mucho fuego. Mucho fuego, ¿sí? ¿Y si usted compraría un anillo que no ha sido pasado el oro por el fuego? No, dice, no, yo quiero una joya que sea oro, 77.000 quilates, ¿sí? El más puro, el mejor. Bueno, ¿sabes qué? Dios quiere sacar lo mejor de vos. Y el fuego son las pruebas, y el fuego son las dificultades. Y hermanos, y en este tiempo sobran, y es porque Dios está queriendo hacernos mejores para Él. Las pruebas, escuche bien esto, las pruebas son inevitables. ¿A que no vamos a tener todo un jardín de rosas sin espinas? No. Va a haber pruebas, ¿sí? Pero podés recordar siempre que Dios ha sido fiel en tu vida y va a seguir siéndolo fiel siempre, ¿sí? Las pruebas nos preparan para lo que viene, poco a poco, para estar templados para los grandes momentos en los cuales vamos a tener que mostrar fidelidad para con el Señor y obediencia. Vienen momentos en los que vamos a ser más desafiados de lo que hemos sido hasta ahora. Obedecer es difícil. Desobedecer es más caro. Obedecer es difícil, desobedecer es más caro. Con la fe en Jesús podremos mantenernos firmes hasta el fin. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, muchas veces nos encontramos luchando primero con nosotros mismos, con nuestra carnalidad, con nuestros deseos, con nuestras pasiones. Este hombre Gamaliel dejó una frase que hoy, 2000 años después, nosotros podemos tener hoy como una reflexión. Señor, ¿estamos peleando contigo? ¿O estamos, Señor, dentro de tu voluntad? ¿Es la obra que está ocurriendo en mi vida tu obra? ¿O son simplemente esfuerzos humanos? Señor, en medio de unas circunstancias tan difíciles como las que tocan vivir a nuestro país en este tiempo, nos encontramos hoy celebrando tu fidelidad durante 36 años para con Nueva Vida, Señor. Y te decimos gracias, Señor, porque has sido fiel. Y no sabemos, Señor, todo lo que vendrá de aquí en adelante, pero danos la gracia de recordar, Señor, siempre que si has sido fiel, seguirás siendo fiel para con cada uno de nosotros, Señor. Y que esta palabra no es solamente para toda la iglesia como un conjunto, que es para cada uno de nosotros de manera individual, Señor. Señor, de que nos has llamado a cumplir una tarea y que todo lo que tú haces a nuestro alrededor, las pruebas, las maravillas, los milagros, las dificultades, los desafíos, todo es para que sigamos haciendo lo que tú nos has mandado, Señor. Señor, líbranos de perder el norte, líbranos, Señor, de no entender la profundidad, Señor, del mensaje que tú les diste también a los discípulos, el de seguir haciendo la tarea para la cual habían sido llamados, Señor. Y tú nos has llamado a cada uno de nosotros, Señor, a permanecer fieles también. No somos esa iglesia, Señor, no somos la iglesia primitiva, pero sí vivimos la misma esencia, la de predicar el Evangelio, la de estar en comunión contigo, Señor, la de ahondar en tu palabra y conocerte cada día más. Una iglesia llena del amor, del perdón,
de la reconciliación, de la misericordia. Una iglesia que realmente dé gloria a tu nombre en todo momento y en todo lugar, Señor. Una iglesia que sepa pasar las pruebas. Una iglesia que crea, Señor, en que tú nos puedes hacer libres de las dificultades. Pero una iglesia que también crea que vamos a tener los lomos lo suficientemente fuertes como para soportar los azotes si nos corresponden recibirlos. Señor, tus discípulos fueron liberados, pero también tus discípulos fueron azotados. Y Señor, todos queremos ser liberados, pero pocos quieren ser azotados, Señor. Yo no quiero ser azotado, Señor. Pero como dijo Jesús, Señor, en el Getsemaní, que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Que aprendamos, Señor, de cada circunstancia, como lo hemos dicho hoy también, que a los que te aman, Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Celebramos tu nombre, Señor, en esta noche, porque has sido fiel, eres fiel y serás fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Invito a las personas que están designadas para...